Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17 encontramos la tercera carta que Cristo le está escribiendo al pastor de estas 7 iglesias y como siervo de Cristo al cuidado de la iglesia de Dios en cada ciudad. Dios ha puesto un liderazgo llamado por Él, capacitado por Él, para estar al cuidado de la iglesia, alimentar a la iglesia, proteger a la iglesia y comunicar a la iglesia la voluntad de Dios. Por eso, el receptor de esta carta, de estas 7 cartas, son los ángeles que están en la mano de Cristo, ¿verdad? Así que el receptor de la carta es el ángel, versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Este es el liderazgo de esta iglesia que recibe un mensaje directo en primera persona. Hemos visto en los versículos 12 cómo Cristo se presenta, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Es decir, Él se identifica como aquel que tiene la autoridad, los argumentos definitivos para establecer un juicio justo sobre toda la tierra y que nadie puede negar. El que tiene el poder en su palabra, un poder infalible, dice esto. Versículo 13, lo vimos la semana pasada, Él conoce todo de esta iglesia, en particular Él conoce todo de este pastor, Mira, Él conoce todo del pastor y dice, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, guarda fielmente mi nombre. Esto es lo que Él conoce del pastor, tú guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esto es lo que estuvimos viendo la semana pasada, que el Señor está al control de nuestro contexto social, ¿verdad? Y nos capacita para seguir siendo de testimonio fiel en cualquier situación de hostilidad. Esta tarde vamos a ver versículo 14, lo que Cristo tiene en contra de su iglesia. Ahora, podrías también ahí poner abajo, en contra de su iglesia, podrías poner más bien lo que Cristo tiene en contra del pastor de esta iglesia. Lo que Cristo tiene en contra de su iglesia, pero está hablándole directamente al pastor de esta iglesia. Y sin duda son enseñanzas necesarias para toda la congregación, pero estamos observando que el hecho de que el pastor recibe en primera persona esta carta, son el liderazgo los primeros que tienen que aprender lo que aquí se está enseñando y después también la iglesia entender en qué circunstancias la iglesia se encuentra y cómo debe protegerse, cómo debe examinarse, cómo debe responder a los llamados de arrepentimiento y confiar en las promesas de Dios. Apocalipsis 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Yo sé dónde mora, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabada en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde y vamos a ver cómo el versículo 14 nos enseña lo que Cristo tiene en contra de esta iglesia, de este liderazgo de esta iglesia. En primer lugar, lo que Cristo tiene en contra de esta iglesia son 2 cosas que pueden resumirse en una sola palabra. Tengo en contra de ti algunas cosas, dice ahí el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Podríamos decir que Cristo se está refiriendo a tengo 2 cosas contra ti. Pocas cosas. Y lo mínimo que hay en plural, ¿cuál es? 2. Y probablemente aquí se está refiriendo a esto.
tengo contra ti estas dos cosas. Primero, que tienes ahí a los que. Ahí se refiere, ahí en la iglesia, a los que. Eso es lo primero que él tiene, pero son dos los que. ¿Quiénes son? En primer lugar dice ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, se caracterizan porque mantienen. Y esta palabra es clave, los que mantienen. Y además se repite en dos ocasiones. Versículo 15, también dice, así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen. Entonces tienes ahí a dos grupos de personas que se caracterizan porque mantienen una doctrina. ¿Qué doctrina mantienen? No es la doctrina de Balaam, sino la misma doctrina que Balaam enseñaba. Y otra que se parece a la de Balaam, pero se conoce como la de los nicolaitas. Balaam enseñaba a poner tropiezo y esto lo hacía al pueblo de Dios. Así que, ¿qué es lo que Cristo tiene en contra de su iglesia, de esta iglesia? Tiene dos cosas en contra. Tiene dos grupos de personas que mantienen una doctrina que podemos decir una doctrina extraña, una herejía. Entonces, ¿qué significa que Cristo tenga en contra del liderazgo de esta iglesia y por tanto también de esta iglesia? Porque el liderazgo tiene una responsabilidad y la congregación tiene también otra responsabilidad. La congregación no puede decir el liderazgo es quien tiene toda la responsabilidad, ¿no? Tiene mucha y más, pero la congregación también es responsable de lo que sucede en ella. Si no, puedes leer Gálatas. Y Pablo le dice a Gálatas, oye, que vosotros, mira que puede venir alguien a enseñaros algo, pero vosotros sois responsables de si estáis escuchando un evangelio diferente. Y ni siquiera aunque yo, Pablo, llegue y enseñe un evangelio diferente, ya yo soy maldito. Y vosotros sois responsables por escucharlo. Entonces, ¿qué enseña sobre lo que Cristo tiene de esta iglesia? Enseña lo siguiente. El liderazgo no debe permitir la infidelidad doctrinal sin ejercer disciplina bíblica. Eso es lo que enseña. Cristo le está diciendo a este anciano y a esta iglesia que el liderazgo no debe permitir la infidelidad doctrinal sin ejercer la disciplina bíblica. Y ese es el centro de este punto. Cristo le está diciendo a este anciano de la iglesia, mira, tú estás centrado en tu fidelidad. Mira lo que dice el versículo 13, tú guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Muy bien. Pero tú no estás aplicando la disciplina en la iglesia de Cristo. Estás manteniendo a gente dentro de la iglesia que está enseñando una doctrina diferente y tú los dejas ahí. Cristo está en contra de que faltemos a nuestra responsabilidad de no permitir que haya personas en su iglesia con falsa doctrina o de mala influencia. Porque no es solamente mantener una doctrina falsa, sino que ellos están poniendo tropiezo. Ellos están poniendo tropiezo por medio de la doctrina falsa. Pero el tropiezo se puede poner también viviendo el pecado en la vida de la iglesia y afecta al resto. Y es tropiezo para el resto. Y Cristo dice, tengo contra ti que todavía esas personas que no deben estar, están ahí. Cuando tú los deberías de haber, ¿qué? Puesto en disciplina. Tú deberías haber aplicado la palabra de Dios. Y la palabra de Dios significa que deberías haber vigilado, tenías que estar vigilante y alerta y expulsar a los que persisten en el pecado. Escucha, no aplicar la disciplina bíblica es ponerte a Cristo en tu contra. Una iglesia que no aplica la disciplina bíblica es tener a Cristo en tu contra. Es que Cristo te diga, tengo contra ti que no estás poniendo disciplina bíblica, sino que estás permitiendo que aquellos que tienen falsa doctrina o que son de mala influencia continúen haciéndolo sin que tú los confrontes. Y no puedo decir nada de ti. De nuevo, Cristo le dice a este anciano que tú guardas fielmente mi nombre, pero esto tengo contra ti. Que no solamente puedes pensar en tu fidelidad, sino en la fidelidad de los que dicen ser creyentes. Y esta es la responsabilidad del liderazgo, pero también la responsabilidad de los creyentes. Y lo vamos a ver en esta tarde. Lo que no queremos para nosotros, no debemos quererlo para la iglesia de Dios. Lo que no queremos para nosotros, no debemos quererlo para la iglesia de Dios.
Dicho de otra manera, lo que no haría en mi casa, no debo hacerlo aquí tampoco. Como quiero que las cosas estén en mi casa, son como quiero que estén aquí. Es más, en mi casa en ocasiones estoy acostumbrado a permitir ciertas cosas que no debería. Y he aprendido a mantenerlas en secreto aquí, en la iglesia. Pero debemos no solamente poner el énfasis en guardar fielmente el nombre de Cristo en nuestra vida, sino también en la comunidad, en la congregación. Observamos las dos cosas que Cristo tiene en contra ahí, que tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, versículo 14, y en el versículo 15, así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Y claramente Cristo reprocha a este pastor que está más preocupado en su fidelidad que en el testimonio de la iglesia, en la fidelidad de la iglesia. Y esto no se puede separar. No vale de nada que un pastor procure su fidelidad descuidando a la iglesia de Dios, permitiendo que la iglesia de Dios viva de cualquier manera, sin confrontar a la iglesia y sin aplicar la disciplina en el momento adecuado y en la forma bíblica que Dios ha establecido. Guardar fielmente el nombre de Cristo implica cuidar, proteger a la iglesia de Cristo de falsos maestros y de los miembros que en realidad no se someten a la palabra de Dios y que tarde o temprano afectan con su inmoralidad a la congregación. En ocasiones, algunos pastores, nos metemos todos los pastores, pensamos y creemos que es una señal y una característica de un buen liderazgo que en una misma congregación puede haber muchos tipos de creyentes que piensan de distintas maneras diferentes en aspectos fundamentales de la doctrina. Pensamos que eso es una buena característica. Defendemos que esto es una señal de humildad, que no imponemos nada a nadie, una señal de respeto a todos, una señal de unidad que en realidad no es unidad. Pero cuando profundiza en las verdaderas razones que hay para pensar que la iglesia es bien vista cuando permite tal variedad de confusiones doctrinales dentro de la iglesia, en lugar de ser una señal de amor, es una señal de falta de amor. En lugar de ser una señal de respeto, es una señal de falta de respeto. Y todo esto es hacia Dios, una falta de amor y una falta de respeto profunda a Dios, una falta de temor de Dios, una falta de sumisión a la palabra de Dios. Lo he dicho en otras ocasiones. La doctrina más peligrosa que existe no es otra, sino que ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Porque cuando entendemos qué es la palabra de Dios y entendemos de quién procede y la autoridad que tiene y la importancia que tiene y cómo debo responder ante ella, entonces nuestro temor de Dios crece. Y entonces nuestras opiniones desaparecen. Y entonces ahora nos sometemos a lo que Dios diga, aunque eso me cueste trabajo creerlo, y yo asumo que es problema mío y necesito que el Señor me cambie. Pero la doctrina más peligrosa es ignorar que la palabra de Dios es verdad. Que la palabra de Dios es todo lo que necesito y nada más. Que es la palabra de Dios la que tiene la autoridad, la que manda. Que es la palabra de Dios la que es suficiente y ya no necesito nada más en ella. Pero cuando le faltamos el respeto a la palabra de Dios, construimos doctrinas de opiniones y usamos la palabra de Dios para construir todo tipo de escuelas de interpretación. Nosotros deseamos y pedimos al Señor que no seamos como los de Corinto, que se apegaban a Pedro, a Pablo, a Apolo, a distintas situaciones, según les convenga, no por razones de fidelidad a la palabra. Debemos someternos a buscar la gloria de Dios sosteniendo en alto su palabra. Buscar su gloria sometiéndonos a su autoridad. Estoy convencido de que en este caso, esta iglesia de Pérgamo está en esta situación. Este pastor cree la verdad, pero no está dispuesto a defenderla. Este pastor puede conocer la verdad, pero no está comprometido con la verdad. Este pastor puede saber la verdad, pero no está al punto de defender la verdad echando a quien no debe estar en esa iglesia. No tiene el valor
que debe tener ni el compromiso ante la responsabilidad de defender la gloria de Dios para usar los argumentos de la palabra de Dios y usarlos como la espada de doble filo. Por eso Cristo dice, si no te arrepientes, yo vendré a ti y no actuaré contra ti, sino que utilizaré mi palabra para aplicarla a todos estos que están enseñando la mentira. Y caerá en vergüenza este pastor. Porque tenía que haberlo hecho y no lo hizo. El liderazgo pastoral de esta iglesia no ha negado el evangelio de manera teórica, pero está permitiendo que el evangelio sea menospreciado por otros que no solo están presentes en la congregación como miembros reconocidos, sino que enseñan esas doctrinas en la iglesia. Posiblemente, cuando el pastor le tocaba predicar, él predicaba la sana doctrina, pero permitía que viniera otro y predicara una doctrina de Balaam o una doctrina de los nicolaitas, o que hubiera personas que estuvieran enseñando a otros una doctrina diferente que la del pastor no estaría enseñando, pero lo permitía. Eso es lo que tiene en contra Cristo de esta iglesia. Porque nadie fue al pastor a decirle, oye, ¿no crees que la palabra de Dios dice que tú eres responsable de poner esto en orden? Oye, tú estás enseñando una cosa y aquí escucho a otros que enseñan otra cosa. Entonces, ¿cuál es la verdad? La congregación se ve afectada cuando el liderazgo permite que el evangelio sea menospreciado al no aplicar la disciplina bíblica e impedir que estos falsos maestros puedan afectar a la iglesia y que esa falsa doctrina no se difundan por intenciones pecaminosas de esos maestros y que va a traer tropiezo a la iglesia de Dios. Cualquiera de nosotros, sobre todo primero los pastores y después cada miembro de la congregación, escucha, estamos en la posibilidad de ser considerados fieles por medio de nuestro talante, nuestro respeto, nuestra tolerancia, nuestra aceptación. Cualquiera de nosotros podemos estar buscando que seamos vistos fieles por nuestra forma de tolerar a los demás. Incluso Pedro tuvo esta tentación. ¿Recuerda cómo en Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 17? Se nos cuenta que Pedro cayó en el pecado de buscar su propia gloria por falta de valentía cuando él comía con los gentiles, pero cuando venían los de Jerusalén, ¿qué hacía? Ya no comía con los gentiles, se apartaba y no era capaz de defender el evangelio. Y Pedro fue confrontado por Pablo públicamente de esta actitud hipócrita. Y escucha, si Pedro cayó en eso, ¿cómo no voy a caer yo? ¿Cómo no vas a caer tú? En que busquemos ser bien vistos, no haya problema con nadie. Aquí aceptamos a todos. Aceptamos todo y toleramos todo. Y podemos incluso decir, bueno, cada uno ya que cada uno aguante su vela. Cristo, que es el Señor de la iglesia, ha puesto a pastores capacitados por Dios, no porque sean superhombres, para que cuiden a su iglesia y son ellos los que deben aplicar la disciplina en la forma y en el modo en el que Cristo ha establecido en su palabra. Y esto requiere compromiso, amor a Dios y temor de Dios. Una posible razón por la que un liderazgo permite que personas sigan estando en la congregación con una vida pecaminosa o con falsa doctrina puede ser la siguiente. Así somos más. Y es un error pensar que cuanto más seamos, mejor. Como un propósito principal, ¿eh? Claro que sí, que cuanto más seamos, más razones tenemos para dar gloria a Dios. Y nos gozaremos si somos más. Si este local estuviera abarrotado, sería una razón para gozarse en la gracia de Dios. Pero no somos nosotros. Y sería un error pensar que cuanto más seamos, mejor, como un propósito al que nosotros debemos aspirar. Pero sabemos que el único responsable de que el número de los creyentes en este lugar crezca, ¿quién es? Lo vuelvo a repetir. El único responsable de que el número de los creyentes crezca en una iglesia local, ¿quién es? Dios. Es el único responsable de que el número de los creyentes de una iglesia, de una congregación, aumente para su gloria, es responsabilidad de Dios.
Primera de Corintios, capítulo 3, lo vimos el domingo, versículos 6 al 8, Pablo dice que aunque hay diferentes hermanos usados por Dios para hacer distintas labores espirituales, Pablo dice ahí, yo sembré, Apolo regó. ¿Esos son quiénes son? Son siervos de Dios, ¿verdad? Que hacen una labor diferente dependiendo de cómo Dios lo provea en su soberana voluntad. Pero dice que hay un solo responsable que da el crecimiento. ¿Quién dice? Pero Dios es el que da el crecimiento. Hechos capítulo 2, versículo 47 dice que Dios añade a su iglesia los que iban siendo salvados. ¿Y quién salva a los pecadores? Solo Dios. Sin duda, si una iglesia no es obediente en predicar el evangelio, eso que es un mandato que la iglesia tiene, pues no será la forma en la que Dios use un avivamiento para traer salvación. Y eso no significa que las personas que deben salvarse ya no se van a salvar, sino que se salvarán por otro medio y no por esta iglesia. Y la iglesia es llamada a predicar el evangelio no para que esto se llene, sino para glorificar a Dios. Pero a veces nosotros, los pastores y después la congregación, afectados por ese deseo de triunfalismo y de encontrar el éxito y sentirnos bien porque estamos haciendo las cosas bien, es cuando vemos que la iglesia crece. 7 años y pico. ¿Y cómo la iglesia de Alcosa ha crecido? Si esa fuera nuestra forma de valorar y de medir si estamos obedeciendo a Dios y si el Señor está obrando en nosotros, estaríamos equivocados. Y estaríamos buscando fórmulas para llenar la iglesia de cualquier manera. Y sabemos ya, y las conocemos, distintas fórmulas que hoy se usan para llenar la iglesia. Posiblemente una de ellas sea permitir esta libertad de doctrina, que se enseñe lo que cada uno quiera. Y que aquí nadie se le impone nada a creer, ni nadie se le va a confrontar, ni se le va a echar. Eso está políticamente muy feo, ¿verdad? Eso es la intolerancia, eso va en contra de la Constitución española. Va en contra de la palabra de Dios que no hagamos esto. Va en contra de la palabra de Dios que permitamos que allí tengamos. Y esa palabra tienes ahí es que están bajo tu control todavía personas que no deberían estar bajo tu control. Bajo tu cuidado, perdona. No control en el sentido de dominar pecaminosamente, sino en el control, en la supervisión, en el cuidado. Tienes ahí a personas que no deberías tener ahí ya. Algunos han insistido en que, dice 1 Corintios 3:8, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. 1 Corintios 3:8 dice que cada uno recibirá, se refiere a yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y el versículo 8 dice, y cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. Y algunos, y más de una vez he escuchado, que dependiendo de cómo tú siembres y tú riegues, entonces Dios te va a dar recompensa de salvación, de números de personas. Eso no enseña ahí la Biblia. Sino mira cómo los siguientes versículos está diciendo que Dios va a examinar la obra de cada uno. Si lo estamos haciendo con la motivación adecuada y en base a la palabra de Dios. Y esa es la recompensa, que tus obras sean consideradas como oro, plata o piedras preciosas. Y esa es la recompensa. Que pueda decirse, buen siervo y fiel, pero el pastor de Pérgamo, no. El pastor de Pérgamo, Cristo tiene algo contra él y contra la iglesia y dice, no puedo mirar a otro lado, no puedo dejar de decir que estás permitiendo en la iglesia personas que no deberían estar ahí. Este pastor de la iglesia de Pérgamo no está cumpliendo fielmente el cuidado de la iglesia, teniendo en la congregación, sin confrontar a personas que están difundiendo falsa doctrina y difundiendo el pecado de la congregación sin evitarlo bíblicamente. Yo estaba estudiando este pasaje y digo, el Señor hace que este versículo estemos estudiándolo ahora, en el que en este mes estamos viendo la responsabilidad de la iglesia en vivir vigilantes y alertas ante cómo debemos responder en situaciones en las que aquellos que dicen ser creyentes o creyentes verdaderos que están viviendo en el pecado, cómo debemos responder. Y este pasaje de nuevo nos enseña que Cristo está en contra de aquella iglesia que no aplica la disciplina bíblica. Son numerosos pasajes que indican
que el liderazgo no debe permitir este tipo de prácticas. Tener en la congregación a personas sin confrontarlos por la doctrina que enseñan o por su vida de pecado que afecta al resto de la congregación. Y ya lo hemos visto en otras ocasiones. Primera de Timoteo, te puedo dar varios versículos, pero no vamos a ir a todo ello porque ya lo hemos visto. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Y Pablo le dice, te dije que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Eso es lo que Cristo le está diciendo a este pastor y a los pastores de la iglesia. Instruir a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 24 al 26. Pablo le escribe en la segunda carta y le dice que el siervo del Señor no debe ser rencilloso. Claro, un siervo de Dios no debe ser rencilloso, por eso debe permitir a todos que estén en la iglesia y no expulsar a ninguno. Ese es el uso equivocado de esa enseñanza. Debe ser amable para con todo. Claro, es una falta de amabilidad confrontar a un hermano con su pecado y si persiste, entonces ponerlo en disciplina y expulsarlo de la congregación. Eso no es muy amable. No suena eso muy amable. Y continúa diciendo, apto para enseñar, sufrido, y escucha, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Así que con amabilidad y sin buscar la pelea, debe ser alguien que conoce la palabra y el siervo de Dios debe de corregir con ternura a los que se oponen a la palabra de Dios. ¿Por qué? Dice ahí, 2 de Timoteo 2, 24, por si acaso, escucha bien, por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Eso no es el pastor el que lo tiene que convencer, pero sí lo tiene que confrontar y esperar que Dios obre en ese corazón para que Dios le dé el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, esta persona escape del lazo del diablo, habiendo estado cautivo en ese lazo para hacer la voluntad del diablo. Entonces un creyente puede estar durante un tiempo atado a un pecado, a vivir en el pecado, pero el pastor de la iglesia y la congregación a llamar a este hermano y decir, mira, con amor te lo digo, por el deseo de tu bien y de la gloria de Dios y del buen testimonio, debes abandonar esto en tu vida. No debes acostumbrarte a este pecado en tu vida y esperar que Dios le dé el arrepentimiento y que pueda volver en sí y escapar del lazo del diablo. 1 Corintios 5:13, lo vimos el domingo. Expulsad de entre vosotros al malvado. Y punto. Esto es lo que debemos hacer. Romanos 16, versículos 17 al 18. Vigilar y apartaros de los que causan división y tropiezos. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que somos llamados por muchos pasajes para que podamos actuar en una comunión mutua, para que podamos exhortarnos, como dice Santiago 5:19, si alguno de vosotros se extravía de la verdad, y alguno le hace volver, y ya aquí no está hablando del pastor, está hablando cualquiera de la congregación se desvía de la verdad, de la palabra, del evangelio. Y alguno de la congregación le hace volver a un pecador del error de su camino, entonces salvará su alma de la muerte. Esto es, lo salvará de la disciplina. Lo salvará de la disciplina y cubrirá multitud de pecados. Hebreos 10, versículo 23 al 25, de nuevo nos llama a considerar cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y Hebreos 3, 13, exhortaos unos a otros cada día mientras se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Así que muchos pasajes que nos indican que la iglesia es el entorno donde debemos animarnos, cuidarnos, exhortarnos unos a otros para mantener el testimonio del evangelio fiel, el evangelio de Cristo sin ser motivo de blasfemia.
esta iglesia de Pérgamo. El pastor de la iglesia y la congregación estaban permitiendo que el nombre de Cristo sea blasfemado, porque todavía se podía identificar a miembros de esa iglesia que enseñaban falsa doctrina y vivían en el pecado. Ni el liderazgo ni ningún hermano puede pensar que permitir el pecado en la iglesia o permitir la extraña doctrina no es problema nuestro. Mientras nosotros nos mantengamos fieles. Lo vuelvo a repetir, porque esto es lo que está Cristo aquí enfatizando. Ningún pastor ni ningún hermano de la iglesia puede pensar que permitir el pecado en la iglesia o la doctrina extraña en la iglesia no es problema nuestro, mientras nosotros nos mantengamos fieles al Señor. Porque cuando permitimos esto en la iglesia ya no somos fieles, ya no estamos siendo fieles al Señor. Y esto no es porque seamos responsables del pecado de cada uno. Gálatas 6:5, acompáñame un momento ahí. Gálatas 6:5, mira lo que dice Gálatas 6:5. Antes está diciendo lo que hemos leído antes en Gálatas 6:1. Si alguno, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y ahí dice, llevar los unos a las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Versículo 5, ¿qué dice al final? Porque cada uno llevará su propia carga. Y escucha, esto no significa que yo debo guardarme de ser fiel y me importa lo que hagan los demás. Me importa muy poco lo que hagan los demás. No significa eso. Porque el versículo 1 ha dicho que somos responsables de ver a un hermano en pecado y llamarle la atención. Sí, somos responsables de ello. Y hacerlo con un espíritu de mansedumbre. Y hacerlo mirándote a ti mismo, no vaya a ser que tú mismo que estés cayendo en algo que tú pretendas corregir al hermano. Pero porque dice que cada uno llevará su propia carga. ¿Qué significa eso? Significa esto. Yo soy el responsable del pecado que yo cometo. Tú no eres el responsable de mi pecado porque tú no me confrontes a mí. Nadie puede decir, es que como a mí aquí nadie me confronta, es que como a mí nadie me ha hablado con respecto a algunas cosas que están en mi vida, pues entonces el pecado que yo estoy cometiendo es culpa de que nadie me corrige. Por eso Pablo dice aquí que cada uno lleve su propia carga. Es decir, versículo 2 dice una cosa y el versículo 5 parece que dice otra. No, dice lo mismo, pero desde dos aspectos diferentes. Lleva los unos la carga de los otros, es decir, no ignores lo que tu hermano necesita de tu parte para animarlo a abandonar un pecado, a corregirle. Llevamos uno la carga de los otros en el sentido de que no vivimos independientes, buscamos el ser de bendición unos para con otros. Pero versículo 5 no dice lo contrario. Versículo 5 dice que cada uno es responsable de su pecado. Ninguna persona, ningún hermano podría decir, nadie me avisó, ningún hermano me advirtió. He echado en falta que vinieran a decirme lo que estaba haciendo mal. Hermano, estoy poniéndome desde el otro ángulo. Es decir, el pastor aquí está siendo señalado por algo que no está haciendo bien, que no está confrontando a otros hermanos o a otras personas de la iglesia con su pecado. Pero estamos viendo ahora desde este aspecto, ¿qué sucede yo que estoy pecando? Sí, debo ser confrontado por otros y él tiene su responsabilidad, pero él también. Es decir, el pastor que no confronta o el hermano que no confronta tiene su responsabilidad de no cumplir Gálatas 6:1. Pero el hermano que debe ser confrontado y está pecando tiene su responsabilidad, Gálatas 6:5. Entonces nadie podrá decir que yo estoy pecando porque nadie me confrontó.
Yo no me daba cuenta, necesitaba un toque de atención de alguien. Mira, todos tenemos nuestra responsabilidad, pero estas palabras nunca pueden ser la excusa. Una excusa válida no puede ser esta para justificar nuestra propia responsabilidad. Nosotros somos los responsables de ignorar la conciencia que Dios nos ha dado. A ver, hermano, no me puede decir que Dios no ha obrado en tu conciencia para decirte en algún momento que lo que estás haciendo no es de bendición. A lo mejor no es pecado. Si es pecado, seguro que Dios te ha dicho en un momento, esto es pecado, ¿eh? Y estás viviendo en este pecado. Y eres tú el responsable de ignorar la obra del Espíritu Santo y de la palabra usando la conciencia que Dios te ha dado para decir, estás pecando. Pero probablemente no estés pecando, pero la conciencia te dice, no estoy usando bien mi tiempo. Pero bueno, da igual. O no estás estando en buenas compañías, pero bueno, me da igual. O no estás tomando decisiones mirando a la eternidad y al cielo, sino a la tierra y a lo temporal. Pero bueno, me da igual. Sí es cierto que es una bendición estar en el cuerpo para que cuando nosotros estamos tolerando ese me da igual, Dios use la madurez y el amor de los hermanos para venir y llamarnos la atención. Y como ha dicho ahí, volver en sí y decir, Señor, perdóname, me arrepiento. Quiero abandonar esto que durante tiempo he estado viviendo en ello. Y soy responsable de mi pecado. Cristo escribe al pastor de esta iglesia para señalar que está siendo irresponsable en el pecado de la iglesia de Cristo, permitiendo que la congregación se vea afectada negativamente. Porque el que este pastor tenga ahí a personas que mantienen una doctrina extraña, no solamente es algo que Cristo le reprocha a él, sino que está trayendo tropiezo al pueblo de Dios. No me gustaría a mí encontrarme en esa situación. Y es muy probable que un servidor se encuentre en que Cristo tiene reproches contra mí. Claro que sí. También es cierto que pueda encontrarse en la situación alguna iglesia, como dice Hebreos 13, en el que la congregación no está escuchando lo que el pastor está enseñando también. Y por eso ahí se le llama a Hebreos capítulo 13, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas de una manera concreta, como quien han de dar cuenta. Y esa es mi oración al Señor, que sea esa la razón y la forma en la que uno sirve al Señor cuidando de su iglesia. Pero dice ahí, versículo 17 al final, permitidle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. No sería provechoso que un pastor se queje al Señor de su congregación. Yo les estoy hablando, les predico tu palabra, no responden. Señor, obra tú. Y si el Señor obra en una congregación así, no es provechoso. No es provechoso en el sentido que no será agradable, porque la disciplina no es agradable para nadie cuando está en medio de ella, aunque después vemos los resultados y tenemos bendición. Ahora surge una pregunta aquí y rápidamente quisiera responderla. ¿Cuáles eran las formas en las que esta iglesia estaba siendo afectada? Porque esto es lo que se nos va a enfatizar aquí. ¿Cómo ellos estaban siendo afectados? ¿Cómo estas enseñanzas, estos que mantenían la doctrina de Balaam y de los nicolaitas, eran piedra de tropiezo? Por falta de disciplina. Y esta es la forma en la que respondemos a la pregunta. La falsa doctrina sobre la supuesta bendición o el permiso de hacerse amigos del mundo. Esto es lo que estaba poniendo tropiezo. La doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas se caracterizaba por esto. Enseñaba a la iglesia que no hay nada malo en hacerse amigo del mundo. Que alejarse de Dios progresivamente no es nada malo. Que puedes involucrarte en la amistad con el mundo y la vida de este mundo y eso no te aleja de Dios, porque Dios tiene una gracia que nadie te puede separar de Él. ¿Sí o no? No vas a perder la salvación, así que no importa cómo tú vivas. Y esto es llevado hasta el extremo. Da igual las relaciones que tú tengas. Eso es la tergiversación de la perseverancia de los santos.
Un creyente que Dios ha salvado siempre será un creyente. Nadie lo podrá separar del amor de Cristo. Pero un creyente genuino, verdadero, en algún momento de su vida puede ser engañado o por otro o por sí mismo de que como nadie me va a apartar del amor de Cristo, no importa cómo yo viva. Este es el tropiezo que estaba poniendo Balaam y los nicolaitas. Míralo conmigo. Estos dos grupos de personas mantenían esta falsa doctrina y se enfatiza sobre todo el ejemplo de Balaam, porque los nicolaitas no sabemos mucho de ellos, pero Balaam sí sabemos mucho. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Mira, dice ahí el versículo 14. Enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas santificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Si tú quieres saber un poco más, te invito a que esta semana leas número 22 al 25. Encontrarás todo este relato de quién es Balaam y quién es Balac. Simplemente por encima vamos a nombrar algo. Balac era el rey de los moabitas. ¿Quiénes eran el pueblo de Moab? Los moabitas. Los descendientes de Esaú. ¿Quién era Esaú? Aquel que tenía la bendición por ser el primogénito, pero la vendió por un plato de guiso rojo, de lenteja, a su hermano. ¿Quién era su hermano? Jacob. Pero Dios, antes de que ellos nacieran y hicieran algo, les dijo a su padre y a su madre, en ti hay dos naciones y están peleándose. Y Dios le dice, el mayor servirá al menor. Y ya Dios dijo, a Jacob amé, mas a Esaú seguí aborreciéndolo, como a todos los demás que estamos en el pecado. Pero Dios, por soberana voluntad, amó a Jacob, eligiéndolo para salvación. ¿Quién era Balaam? Un profeta a sueldo, un profeta que profetizaba por dinero. Y en aquella época, y si lo lees esta semana, es un reto encontrar qué hay malo en Balaam. Lo iba a compartir, pero no solamente porque no me da tiempo, sino porque es un reto. ¿Qué había de malo en Balaam en el relato del 22 al 25? Pero en el Nuevo Testamento hay dos pasajes, uno es este y otro es segunda de Pedro, nos muestra que Balaam es figura de un falso profeta que hasta a nosotros nos cuesta trabajo identificar que es un falso. Se nos ha dicho que es un falso profeta, pero lee número 22 al 25. Dime dónde se ve la característica de un falso profeta. ¿Vale? Si quieres, apúntalo en un papel y yo estaría encantado de poder ver el resultado de tu estudio, ¿vale? Y poder hablarlo y comentarlo. Ahora, Balaam se muestra, dice ahí, versículo 14, enseñaba a Balac. Escucha, Balaam enseñó a Balac. Balac quería que Balaam profetizara en contra de los israelitas y Balaam parecía que estaba comprometido con la palabra de Dios, que es un profeta fiel. Pero el Nuevo Testamento y un versículo en Números capítulo 31, versículo 16, dice que Balaam aconsejó a Balac usar las mujeres y la idolatría para hacer caer al pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál fue la táctica de Balac? Seguir el consejo de Balaam. ¿Y cuál era el consejo de Balaam? Mira, el pueblo de Israel va a aceptar que no pasa nada con tener una amistad con otro pueblo que no sea su pueblo. Dios le ha dicho a Israel, no darás tus hijos a sus hijos, ni sus hijos a tus hijas. Pero el pueblo de Israel va a estar propenso a tener esta relación. Dale tus hijas, verás cómo ellos lo van a aceptar. Es más, que tus hijas introduzcan la idolatría allí, verás cómo eso va a aceptar. Porque el corazón de Israel es propenso a esto. Y hermano, tú y yo tenemos un corazón que también es propenso a quitar la importancia de cómo mi amistad con el mundo me puede afectar. ¿Qué malo hay que yo tenga una amistad con el mundo? Bueno, podemos ver que a pesar de tu experiencia y de lo que tú puedas decirme de tus amistades del mundo, 2 Corintios capítulo 6 dice, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor. Lo que ahí Pablo está diciendo, que debemos apartarnos de esta relación apegada al mundo y conformarnos a su forma de vivir.
También podemos leer en Santiago capítulo 4, versículo 4. Acompáñame ahí, por favor. Oh alma adúlteras. A lo mejor no han adulterado con el cuerpo, pero han adulterado con el corazón, con el alma, con las emociones, con las relaciones, con los sentimientos, con los intereses. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Y eso ya lo deberíais saber. Ya lo deberíais saber, pero es que se nos apega fácilmente esto. Que no hay consecuencia si yo tengo amistad con el mundo, sino que estoy perdiendo de vista que eso me alejará de mi relación con el Señor. Y dice el versículo 4, por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Es decir, ¿creéis que Él ha dicho en vano que Él celosamente anhela el Espíritu que ha puesto en ti como para que ahora tú te vayas a tener relación y amistad con el mundo? Versículo 6, pero Él da mayor gracia. Es decir, esto es posible. Él da gracia suficiente, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es decir, Dios da gracia a aquellos que reconocen esta realidad de que el Señor celosamente anhela el Espíritu que ha puesto en nosotros y no permitirá que nosotros hagamos una amistad con el mundo sin que esto traiga sus consecuencias. Por tanto, versículo 7, conclusión que es, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque nos sometemos a Dios. Humildemente Él está obrando en nuestras vidas para darnos el arrepentimiento que solo Él puede darnos. Desde Hechos capítulo 15, versículo 29, el primer concilio de la Iglesia que se formó para decir si era necesario que un creyente para formar parte de la Iglesia se circuncidara o no. ¿Recuerda? Que Pablo llegó allí y hubo allí una discusión y hubo que escribir una carta poniendo la respuesta bíblica a este problema. Y ellos escribieron, no hay que circuncidar a ninguno para ser salvo, pero pusieron esto. Os mandamos que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de los estrangulados y de la fornicación. Lo que está diciendo es, os rogamos que os abstengáis de establecer una relación con el mundo en el que sus principios sean tus principios, en que tú participes con ellos no solamente en la idolatría, sino en vivir una vida en base a una relación de amistad y de dependencia y de disfrute, de gozo, como el mundo lo busca. Así que, ¿qué decimos ante esto? Examinemos nuestra vida a la luz de esta sutil herejía. Si esta herejía se enseña en esta iglesia, hermanos, debemos poner en disciplina a tal persona, y esta disciplina no es directamente echarlo, sino un proceso que la palabra de Dios nos dice. En amor, con restauración, tiernamente, humildemente, sin buscar discusiones, debemos poner en disciplina, pero nosotros debemos cuidar que nuestro corazón no ignore que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Es decir, afectará a tu relación con Dios. Y esto no te hará perder la salvación, si eres salvo. Puede que creas que eres salvo, pero se demuestre por tu vida que no lo eres, o nos enteraremos en el cielo que no lo eras. Pero puede que no pierdas la salvación porque eres verdaderamente salvo, pero te expones a la disciplina de Dios. Así que, hermanos, oremos por el liderazgo de la iglesia, para que podamos enfrentar con amor y fidelidad a Dios, de manera responsable, enfrentar situaciones que sin duda son difíciles, A nadie le agrada tener que enfrentar una situación en la que alguien está enseñando una herejía o incluso alguien está siendo corregido y rechaza la corrección. A nadie le agrada eso, pero debemos orar para que el liderazgo de la iglesia y cada uno de nosotros crezcamos en obediencia a Dios, en exhortarnos mutuamente. Y alaba al Señor por su misericordia, porque nos advierte. ¿Tú puedes entender que Dios nos haya advertido de esto? ¿Tú crees que Él está obligado a advertirnos? Es señal de su misericordia que nos advierta. Por eso alaba al Señor por su misericordia.
Recordemos su fidelidad para limpiarnos en santidad, para hacer que su iglesia crezca en santidad. Por eso, hermano, abandona todo pecado que se ha vuelto para ti una rutina. Abandona todo engaño del pecado que te dice no pasa nada, no hay nada malo en ello. Y recordemos que Cristo fue sacrificado por nosotros para que nosotros viviéramos la vida de Cristo. Vamos a orar. Señor, perdona nuestro pecado y en ocasiones buscamos nuestra gloria, nuestra comodidad. Buscamos ser vistos de buena manera, como el mundo nos vería, pero Señor, tú nos dices aquí que si permitimos el pecado en nuestra vida o en tu iglesia, sin aplicar tu palabra, Señor, es algo que tú nos reprochas, que tú estás en contra de nosotros en ese aspecto. Por eso te pedimos, Señor, que tú abres nuestro corazón para tomar un amor y un deseo por tu gloria, para que abandonemos el pecado y para que podamos exaltarnos en amor y recibamos la exhortación con humildad. En el nombre de Cristo. Amén.